Un tren nocturno de pasajeros que viajaba desde Puno hacia Arequipa llegó a la estación Imata a las 3:08 de la mañana. Minutos más tarde, este tren fue impactado violentamente por detrás por un tren de carga que recorría la vía también en dirección hacia Arequipa. El ferrocarril del sur de Perú une las regiones de Arequipa, Puno y Cusco. Ha estado operando desde enero de 1871 y por mucho tiempo ha sido el principal medio de transporte para pasajeros y carga, al no existir carreteras asfaltadas en estas regiones, sino hasta finales de la década de los 90 o inicios del 2000. Viajar en bus o camión antes de las carreteras asfaltadas tomaba más tiempo que viajar en tren. Un viaje en tren desde Puno a Arequipa demoraba alrededor de 11 horas, así que la población se aprestaba a las estaciones para formar largas colas a fin de comprar un boleto de tren que los lleve a sus destinos. El tren era lento pero seguro. De hecho, el ferrocarril es uno de los medios de transporte que menos accidentes registra. Sin embargo, la madrugada del 17 de marzo de 1981 sucedió el accidente ferroviario más trágico en la historia del Perú. Esta historia está basada en investigaciones hechas por Edgar A. Hein en su libro Railroad Wrecks, ediciones del diario El Pueblo de Arequipa y testimonios de testigos del accidente. Buenos días. Hoy estamos aquí en la región Arequipa, en la provincia de Caylloma, en el distrito de San Antonio de Chuca, en el pueblo de Imata, un pueblo ubicado a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, bastante alto. Ahora nada más estamos a menos 1 grado, menos 2 grados centígrados. Estamos en julio del 2022 y hoy he venido hasta este pueblo para poder explicar acerca de un evento trágico que ocurrió hace 41 años. Quizás el más trágico en la historia ferroviaria, en la historia de los ferrocarriles del Perú. Estas son las rieles que en esta dirección van hacia Arequipa, está todavía como a unas 3 horas de aquí en bus, y en esta dirección van hacia Puno, Juliaca, Puno. Gabriel García Márquez decía que uno tiene 3 vidas: una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Eso quizás también se aplique a los pueblos y ciudades. Entonces, Imata, en ese sentido, también guarda o tiene una vida pública, privada y secreta. En cuanto a la vida secreta de Imata, bueno, hay un evento casi secreto porque es desconocido, no hay información o mucha información al respecto. Es la del accidente ferroviario más trágico en la historia del Perú, que ocurrió el 17 de marzo de 1981, hace ya largos 41 años, aquí en este poblado, en esta estación a la que nos estamos aproximando. Ahora bien, recordar eventos pasados, especialmente trágicos, nefastos, no es nada grato, ¿no? Ni agradable. Sin embargo, traigo a memoria este evento por 2 razones. Primero, para conocer esta historia que ha sido olvidada, que es desconocida. Y segundo, para reivindicar y reconocer la labor heroica de un personaje que aquella infausta noche o madrugada del 17 de marzo, martes 17 de marzo de 1981, se convirtió en el ángel de Imata. Estación de ferrocarril de Juliaca, 16 de marzo de 1981, 9 p.m. aproximadamente. Un tren de pasajeros, número 17, proveniente de Puno, después de recorrer 40 kilómetros, llegaba a la estación Juliaca. Este tren jalaba 4 coches de pasajeros y 1 de equipaje, 5 coches en total. Estos eran fabricados en metal. Al llegar a la estación Juliaca,
Al tren se le acoplaron 12 coches de pasajeros más, llegándose a tener una formación de 17 coches en total, de los cuales 4 eran coches antiguos fabricados en madera. El tren partió hacia Arequipa con 2 horas de retraso, aproximadamente a las 11 p.m. Se desconocen las razones. ¿Qué estás llevando? Ok, nos aproximamos a la estación del ferrocarril aquí en Imata. Vemos que hay una vía principal y al lado tenemos vías auxiliares para que puedan cruzarse los trenes que van en uno u otro sentido. Vemos su plaza, la comisaría, y esta es la estación de Imata. Bueno, ¿qué ocurrió esa noche o esa madrugada de marzo de 1981? Esa noche recorrían estos rieles hasta 4 trenes. Desde Juliaca hacia Arequipa estaban viajando 2 trenes. Un tren de pasajeros, el tren número 12, que llevaba 17 coches de pasajeros, y un tren de carga, el tren número 154, uno detrás de otro. Primero venía el tren de pasajeros y después venía el tren de carga. En el otro sentido, desde Arequipa hacia Puno, hacia Juliaca, Puno, también venían 2 trenes. Un tren de pasajeros y otro de carga. Aquí en Imata era el lugar donde tenían que estacionarse para que puedan cruzar. Esa madrugada a esta estación llegó el tren número 12 de pasajeros que venía desde Puno, Juliaca, con destino a Arequipa. Llegó aquí a las 3:08 de la madrugada y se estacionó o tenía que estacionarse en una de estas vías auxiliares. Según los relatos y testimonios, aquella noche el clima era bastante adverso, ya que había mucha neblina. Unos 3 minutos después, más o menos a las 3:10 de la mañana, este tren de pasajeros que estaba aquí estacionado fue embestido por detrás por el tren de carga número 154 que venía desde Juliaca también. Kilómetro 164. Es decir, faltan 164 kilómetros para llegar a Arequipa en esa dirección. Bueno, aquí sucedió el accidente aquella madrugada del 17 de marzo de 1981. Y como resultado trágico, más de 30 personas fallecieron y más de 100 personas resultaron gravemente heridas. Una investigación posterior reveló lo siguiente. El tren de carga número 154 partió de la estación de Lagunillas 15 minutos después que el tren de pasajeros número 12, de acuerdo a las regulaciones existentes. El tren de carga había salido mucho antes de Juliaca hacia Arequipa. Fue alcanzado y sobrepasado por el tren de pasajeros. El tren de carga número 154, de acuerdo a los límites de velocidad permitidos, debió haber demorado 63 minutos desde Lagunillas hasta Imata, pero de hecho hizo el recorrido en 45 minutos, 18 minutos menos de lo habitual, o sea, estaba viajando con exceso de velocidad. Al ingresar al pueblo estación de Imata, el tren de carga número 154 debió haber reducido la velocidad a 6 km por hora, hecho que no sucedió. El tren de pasajeros número 12, estacionado en Imata, no entró por completo en la vía auxiliar, dejando a sus últimos coches en la vía principal. La investigación concluye en lo siguiente. El tren de carga número 154 excedió los límites de velocidad en todo momento, tanto en su viaje desde Lagunillas cuanto al ingresar al pueblo estación de Imata. Ninguno de los tripulantes de este tren de carga, es decir, el asistente del conductor, los 2 brequeros y el conductor, advirtieron al maquinista del exceso de velocidad. El conductor tuvo la opción de aplicar los frenos de emergencia desde el cabús, coche pequeño que usualmente va en la parte final del tren.
El tren de pasajeros número 12, detenido en Imata, no se estacionó por completo en la vía auxiliar, dejando que muchos de sus coches ocupen la vía principal. Sabiendo que el tren número 154 venía detrás, el maquinista debió haber enviado brequeros para proteger y señalizar la cola del tren. Los tripulantes de ambos trenes, número 12 y número 154, tenían pleno conocimiento que el tiempo y distancia que estos dos trenes recorrían en la misma dirección era mínimo. Considerando que la visibilidad era deficiente a causa de la neblina, debieron haber tomado precauciones mayores. Los coches 1609 y 1817 terminaron en astillas, completamente destrozados. Fue donde perecieron la mayor cantidad de pasajeros. Los coches 1604, 1606 resultaron parcialmente destrozados. Los otros coches de metal solo sufrieron daños menores. Los vagones que se encontraban en el centro de la formación del tren, fabricados en madera, quedaron literalmente comprimidos. Los heridos fueron llevados por tren hacia Arequipa, llegando alrededor de la 1 p.m. al kilómetro 9, sector de Yura, donde fueron transferidos hacia ambulancias. El ingeniero Enrique Bedoya, gerente regional de ENAFER Perú, manifestó que las pérdidas materiales alcanzaron los 500 millones de soles de esa época. Los conductores y maquinistas de los dos trenes fueron traídos por la Guardia Civil y sometidos a dosaje etílico, quedando detenidos para las investigaciones. 27 personas fallecieron instantáneamente, 3 fallecieron en el viaje de evacuación cerca de Zumbay. A las 10 p.m. llegó a la estación Arequipa otro tren, un convoy fúnebre, trayendo a bordo 21 cadáveres del accidente. El señor Guillermo Cachicatari Copa, que en 1981 tenía 10 años, viajaba en este tren junto a su madre. Él nos relata su testimonio. Normalmente en esas fechas de Puno solían salir 4 vagones de Pullman, uno era primera y creo que uno de segunda o dos, a veces 2 de segunda salían. Estábamos en segunda viajando con mi mamá, ¿no? Usted estaba en segunda. Sí, segunda. Y los coches eran de metal, ¿no? De metal, esos coches eran de metal. Sí, el coche que nuestro Puno iba eran de metal. Y íbamos de la locomotora, primero, segundo, tercero, cuarto coche. Creo que detrás de la locomotora iba un coche que es de vagón de carga. Claro. Que para equipaje. De ahí continuaban los coches de pasajeros. De Puno, entonces iba. Llegábamos a Juliaca y de Juliaca se conectaron 6, 7, 8 coches más. Claro. Y eso iban de atrás, los de Puno iban ahí atrás. Y me recuerdo que había unos coches de madera. Esos coches de madera eran de Juliaca. Fue de madera y estaban añicos las maderas, tiras estaban. Y de ahí adentro sacaban los de ENAFER, ¿no? Los trabajadores sacaban las maderas y encontraban los coches poco a poco y los sacaban, ¿no? Yo estaba durmiendo en el suelito, mi mamá sentada. No recuerdo, pero sí ya recordé cuando ya desperté que estaba la gente lloraba, gritaba, ¿no? Y bajamos abajo, ya toda la... Vimos por muertos. Me recuerdo que una persona, un señor nos preguntó, era aproximadamente joven el señor, ¿no? Joven, no era tan de edad, muy adulto. Su cara estaba todo ensangrentada, castito así, lleno de sangre toda la cara. Y nos preguntó, no sé si vieron un maletín, nos dijo, ¿no? Nos dio las características del maletín. A mi mamá le preguntaba, ¿no? Era de tal color, y no, le dijimos, ¿por qué? Tenía dinero en ahí, nos dijo. Eso yo me recuerdo, nunca me olvidé. Normalmente las rieles van en una altura alto, ¿no? Está encima de los coches, siempre hay una caída que tiene ambos lados, ¿no es cierto? Sí. Ahí pusieron los muertos, ahí pusieron, con la cabeza arriba, tendieron los muertos así, para que la gente que viajaba de repente podían reconocer. Y eso sería a las 8, 9 de la mañana. Yo con mi mamá me dice, vamos a ver muertos, de repente hay algún conocido, si me dice, ¿no? Ella. Wow. Y me recuerdo, vamos, fuimos a ver. Y vimos a una señora, ¿no? De pollera con su bebito, ¿no? Abrazadito, así le habían puesto. Y mientras fuimos a eso, habían dado los nombres de los vivos. ¿Cómo se habrán comunicado? No sé, por radio, porque no había celulares, ¿no? No había nada, ¿no? Claro. Pero no sé cómo se han comunicado.
habían estado dando los nombres de los vivos. Nosotros fuimos a mirar, con mi mamá a mirar, habían dado los nombres de los vivos. Y como nosotros no nos enteramos en qué momento hacía eso, la cosa es que acá en Puno escucharon a nuestros familiares que los nombres de los vivos, y no estaban nuestros nombres. Wow. No estaban nuestros nombres. Se preocupaban. ¿No? Entonces, sí, y llegamos allá, eso habrá sido a las 2, 3 de la tarde que llegó el tren de Puno. Llegó, y acá a Puno creo que llegamos a las 8, no recuerdo la noche. Y nos encontramos, pero todos, muchos, no solamente nosotros, para que regresamos, ¿no? Nos encontramos, entonces. Y ahí pues ya nos abrazamos todos, ¿no? Porque mi papá llorando, ¿no? Pensamos que eran los coches de Puno. No tenía mucho miedo, mire, normal. Lo que después de eso, después de una semana, 2 semanas, cada vez que viajamos en tren me recordaba eso y me daba miedo subir. Ya tenía un poco de miedo. Me daba miedo, ya un poco de terror, ¿no? Porque pensando de que no, bueno, nuevamente se volviera a pasar esas cosas, ¿no? Ese accidente. Y en ese accidente me pensaba, ¿no? Y Mata es un pueblo pequeño hasta Dígame. ahora. En ese tiempo supongo era aún más pequeño. ¿Recuerda usted si había, no sé, alumbrado en Imata o todo era oscuridad? Era oscuro. Pero sí vivía gente ahí, vivía. Sí. Porque recuerdo que... Ya. Pero vivía gente, ¿ah? ¿Sabe por qué? Vendían anticuchos en ahí. Yo miraba. Yo tenía hambre. Mi mamá me decía, mamá, comamos anticuchos. No. Tenía miedo a mi mamá de comer. De repente pensaba que ahí, no sé, ¿no? Claro. Como había gente molida, hemos visto cuerpos triturados, y además tenía miedo. Pero sí venían anticuchos en la mañana, 6, 7 de la mañana había anticuchos vendiendo para la gente que estaban por ahí. ¿Ah, sí? Sí, pero los coches y los vagones eran amarillos, los de madera. Amarillo, naranja. Y había unos coches verdes. Todavía sí. No sé si... Esos unos eran coches de la empresa anterior, de Peruvian. Ya, pero sí había unos verdes, me recuerdo, sí había. Había verdes, había amarillos y los de madera también. Los de madera estaban tiras, esos coches eran donde habían los muertos, ahí estaban. Ya. Ahí los heridos, de ahí eran, de esos coches eran, y eran los de... Pues me daba miedo viajar a mí. Cada vez con el coche, cuando viajaba, siempre se movía, en las curvas se movía así, ¿no? Claro. Y eso me asustaba. Eso me asustaba, en las curvas se movía todo el vagón. Aquí nada más al lado del puente vemos estas cruces que se han puesto aquí como recordatorio de las personas o de algunas de las personas que fallecieron esta noche en Imata, el 17 de marzo de 1981. Acá tenemos una cruz levantada en honor a Edelmira, no puedo leer su nombre, de Espinosa. Y también es la misma cruz aquí, Edelmira de Espinosa, en recordatorio de esta persona, Tomás Rosas, también con la misma fecha, 17 de marzo de 1981. Bueno, aquí ocurrió este accidente. El tren de pasajeros número 12, que tenía que estacionarse aquí en Imata, bueno, lo hizo, pero no ingresó totalmente a una vía auxiliar, sino que sus últimos coches estaban aquí en la vía principal, estacionados. Entonces el tren de carga que venía a toda velocidad, pues simplemente lo embistió por detrás y ocasionó lo que ocasionó. Otro testigo del accidente que mantiene su identidad en el anonimato brindó su testimonio. Yo me encontraba ahí, tenía 20 años, cuando pasó y me encontraba en el último vagón de tren. Era aproximadamente las 3 a.m. cuando el tren se detuvo en la estación de Imata y de pronto sentí un golpe muy fuerte. Yo estaba durmiendo y cuando abrí los ojos parecía haber un incendio y el grito de la gente alteró todos mis sentidos. Lo primero que quisimos hacer fue romper las ventanas, pero nos dimos cuenta que fue un choque y en medio de todo ese desastre traté de calmarme. Pensé que no era tan grave, ya que solo sentí un golpe fuerte. No me imaginé de la gravedad de los hechos. Me percaté que había un tren de carga atrás, el cual nos había chocado. Permanecí en el vagón y esperé que amanezca para bajar. Terrible panorama observé, el cual hasta ahora recuerdo con claridad.
Imágenes de terror vienen a mi mente. Varios vagones estaban uno sobre otro en la parte central del tren, donde se veía mucha sangre, ropa, sombreros, había cuerpos entre los fierros. A las 7 a.m. empezaron a llegar helicópteros, donde se trasladaron a los heridos más graves, que se estremecían de dolor. Se comentaba que se habilitaría un tren para trasladar heridos de menor gravedad. A las personas ilesas no se les prestaba atención. Yo tenía una lesión sangrante en mi pierna izquierda causada por un fierro del asiento, así que me permitieron transportarme hasta Yura. Estando en Yura, vi que había muchos carros de personas solidarias que vinieron voluntariamente desde Arequipa para ayudar en el traslado de heridos. Había pocas ambulancias que trasladaban a los heridos graves. Un señor se ofreció a trasladarme hasta Arequipa, y así varios autos se ofrecían a llevarnos gratuitamente. Una caravana de autos y ambulancias iban en fila, detuvieron el tráfico. La gente observaba como si fuera un desfile en la avenida Ejército. Se trasladaron a diferentes hospitales a los heridos. A mí me llevaron al hospital Goyeneche, donde amablemente me atendieron. Al salir también había varios autos que ofrecían servicio gratuito a las personas afectadas, y agradezco mucho a esos arequipeños solidarios. Actualmente, hoy, julio del 2022, el ferrocarril se usa principalmente para transporte pesado de carga y también para transporte de turismo. Ahora, pronto, va a venir y va a pasar por aquí el tren Belmont Andean Explorer, que viene operando aquí desde el 2017. Ha sido un recorrido de 3 días, 2 noches entre Cusco, Puno, Arequipa. Ahora va a pasar por aquí en unos minutos. De hecho, si quieren ver el viaje en ese tren, pueden hacer clic en la pantalla que aparecerá al final, ya que en marzo del 2018 viajé en este tren Belmont Andean Explorer. Muy bonita experiencia, de hecho. Trato de imaginarme cómo habría sido esa madrugada oscura, llena de neblina, con los gritos desesperados de las personas heridas, la confusión, el caos que se originó a causa de este accidente en aquella oscura madrugada. De hecho, en ese tiempo, 1981, Imata no tenía alumbrado público, servicio eléctrico, era todo oscuro. Tampoco tenía hospitales ni servicios de emergencia. Bueno, tampoco los tiene ahora. Como pueden ver, es todavía un pueblo bastante pequeño. Si no fuera por la carretera, yo creo que Imata hubiera corrido la misma suerte que Vincocaya o que Zumbay, casi pueblos abandonados. ¿Cómo habrá sido esa noche? La confusión, el caos se apoderaron de la gente y despertaron a los pocos pobladores de Imata. Sin embargo, como les dije al inicio, era mi intención recordar este evento trágico para también traer a memoria la valiente labor de un médico arequipeño, Raúl Lasarte, que viajaba esa noche en el tren número 12 de Juliaca de Puno a Arequipa y que estaba en uno de los coches que, bueno, no sufrió mayor daño. Él, incansablemente, junto con otras personas, trabajó toda la madrugada, horas y horas, desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana de ese día, 17 de marzo, socorriendo, ayudando a salvar la vida a muchos heridos de este accidente. Por esa noble labor fue reconocido más adelante como el ángel de Imata. Su labor fue angelical, no hay otra forma de describirlo. La ayuda que prestó a los heridos evitó que las muertes escalen y sean mayores. En diciembre de 2021, 40 años después del accidente, la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó un merecido reconocimiento e incluyó al doctor Raúl Lasarte en la lista de arequipeños del Bicentenario, colocando una placa en la puerta de su vivienda. Bueno, respecto del accidente de Imata, el día 17 de marzo de 1981, viajaba yo en un tren desde Juliaca hasta Arequipa, tren nocturno demorado. Y cuando estábamos en medio camino, en Imata precisamente, sentí un estruendo y era un choque que nos da un tren de carga que
nos atacó por la parte posterior. El resultado fue la presentación de 34 muertos y como 200 heridos, que la gente se sintió, pues, por supuesto, traumatizada, tanto los pasajeros del tren, cuando las personas que también estaban allí en ese pueblo, a 4.300 metros de altura sobre el Dilemer, la zona más frígida de esta zona. Bien, entonces ese resultado fue que tuve que elaborar, atendiendo, hacerlo todo lo posible por desplazar a los heridos, ver los muertos, hacer las gestiones con otras instituciones cercanas. Así que por fin, a golpe de 10 de la mañana, porque el accidente fue a las 4 de la mañana, a golpe de las 10 de la mañana ya habían llegado ayuda de diferentes lugares próximos y ya pudimos estar tranquilos y trasladarnos con los heridos hacia la ciudad de Arequipa. Eso más o menos fue el resultado. Siempre me han preguntado, ¿y por qué le dicen el ángel Nimata? Porque el accidente fue en Nimata y no se sabe por qué, pero yo supongo, viajaba conmigo una monjita y la monjita me dijo, yo le voy a curar sus cosas aquí, déngalos acá nomás, sus cositas, y yo se los cuido. Y yo supongo que ella sería porque yo soy enfermera, me dijo, además de monja. Y entonces eso seguramente, incluso en el comercio sacó un artículo. ¿Usted sufrió algunas heridas en el accidente de Imata? ¿Tuvo algunas heridas por el accidente? ¿Sufriste algunas heridas por el accidente de Imata? El momento que yo estaba medio somnoliento, instintivamente yo levanté los brazos al sentir y recibí una maleta chica que se cayó del techo, y la levanté y la puse ahí, pero no me hice ningún daño. O sea que yo no tuve ninguna lesión, en absoluto nada. Pero sí, mucha gente gritaba, adormecidos, dolores, todo. Entonces yo intenté buscar si tenía algo, porque yo no estaba de viaje de médico, estaba de viaje familiar. Entonces comencé a pedir si algunas de las personas tenían analgésicos, medicinas para el dolor, para calmar, etc. Y eso fue, me alcanzaron tabletas para calmar los dolores, todo esto, mientras tanto. Así que pero de mi parte no sufrí nada. Menos mal que miedo nunca he tenido, solamente el recuerdo de haber tenido esta importante actividad. Te diré que esa actividad la realicé sin importarme nada. Bien, con mucho agrado y satisfacción. Pues ya casi 40 años, salvó la vida de casi un centenar de personas en un accidente y ha sido reconocida por esa labor como médico del Bicentenario.